Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio donde desgranamos cada detalle, cada mirada, cada palabra que nos roba el aliento. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un episodio que ha dejado a muchos con la boca abierta, una jugada maestra que ha cambiado el curso de los acontecimientos y, lo que es más importante, ha sacudido hasta los cimientos el mundo de Khan. Si han oído bien, vamos a hablar de ese cambio, el de Demet, y cómo ha impactado de lleno a nuestro protagonista. Prepárense porque la primera reacción de Khan se ha revelado, y créanme, no tiene desperdicio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se unan a nuestra familia, a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes discusiones. Comenzamos. Ya sabemos cómo son estas historias, ¿verdad? Siempre hay un giro inesperado, un momento que lo cambia todo, y en este caso, el cambio de Demet, ha sido como una bomba que ha explotado en medio de la calma aparente. Y lo más fascinante de todo, lo que realmente nos ha tenido al borde del asiento, ha sido la reacción de Khan. Piensen por un momento en Khan, este personaje que conocemos, que hemos visto evolucionar, que hemos analizado hasta la saciedad. Siempre se le ha percibido como alguien fuerte, decidido, a veces un poco distante, pero con un corazón que cuando ama con una intensidad arrolladora. Y de repente este evento, este movimiento de Demet que nadie veía venir, lo descoloca por completo. La forma en que se ha gestado este cambio de Demet no es trivial. No ha sido una decisión tomada a la ligera, o al menos eso es lo que se intuye. Ha habido un trasfondo, unas razones, y aunque no las conozcamos al detalle, sabemos que algo muy profundo ha tenido que ocurrir para que ella tome un rumbo tan radicalmente diferente. Y claro, Khan, estado tan intrínsecamente ligado a ella, tan inmerso en su vida, en sus planes, en sus sentimientos, pues se encuentra de la noche a la mañana con un panorama completamente distinto. Es como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies, ¿no creen? Lo que más me llama la atención de esta primera reacción de Khan es la sutileza, la forma en que se manifiesta su conmoción interna a través de pequeños gestos, de miradas esquivas, de un silencio que grita mil palabras. No es un grito a voz en cuello, no es un despliegue de furia descontrolada, que también podríamos haber imaginado. No, es algo mucho más íntimo, más desgarrador. Es la constatación de que el futuro que creía tener trazado, las expectativas que había construido, de repente se desmoronan. Observen detenidamente las escenas donde él se entera o asimila este cambio. Notarán esa pausa, ese instante en el que el tiempo parece detenerse para él. Puede ser una mirada perdida en el vacío, un gesto mecánico que delata su distracción, o incluso un intento forzado de mantener la compostura que se ve traicionado por un ligero temblor en la voz o en las manos. Son esos detalles los que nos hacen sentir la magnitud de su desasosiego. Es como si una tormenta estuviera rugiendo dentro de él, pero en el exterior, intentara mantener una fachada de calma. Y lo que lo hace aún más interesante es la dicotomía que se genera. Por un lado está el Khan que todos conocemos, el que puede manejar situaciones complicadas, el que tiene recursos. Pero por otro aparece este Khan vulnerable, este Khan que se enfrenta a la incertidumbre, a la pérdida de lo que daba por sentado. Es ahí donde realmente empatizamos con él, donde vemos que detrás de la fachada fuerte, hay un ser humano con emociones profundas, con miedos y con esperanzas rotas. ¿Se han puesto a pensar en las implicaciones a largo plazo de este cambio? No es solo un inconveniente momentáneo, es un punto de inflexión. Para Khan, esto significa reevaluar todo. ¿Sus planes con Demet? ¿Su futuro? ¿Incluso su propia percepción de las relaciones? Todo queda en el aire. Y cómo él gestione esta situación, cómo se levante de este golpe, será crucial para definir su arco narrativo a partir de ahora. ¿Se hundirá en la desesperación? ¿Buscará respuestas? O tal vez, de esta adversidad, emergerá un Khan más fuerte, más sabio. La intriga es total. Recuerdo una escena en particular donde él recibe la noticia indirectamente, quizás a través de una conversación ajena o un mensaje que no esperaba. La forma en que su rostro se contrae, esa leve inclinación de cabeza, como si estuviera procesando información que no encaja con su realidad. Es oro puro para el espectador. No necesitamos que le digan textualmente estoy destrozado, su lenguaje corporal lo dice todo. La tensión en sus hombros, el esfuerzo por mantener la mirada fija pero sin ver realmente lo que tiene delante, todo habla de un impacto brutal.
Y lo más peligroso para él, a veces, es esa falta de comprensión inmediata. Cuando uno no entiende completamente el porqué de un cambio tan drástico, la mente empieza a construir teorías, a imaginar escenarios, y rara vez son los más optimistas. Khan se encuentra en esa encrucijada, intentando armar el rompecabezas con piezas que parecen no encajar. ¿Demet ha encontrado a otra persona? ¿Ha habido un malentendido grave? ¿O hay algo más profundo, algo que escapa a su conocimiento? Estas preguntas sin duda rondan su cabeza y se reflejan en su comportamiento. La primera reacción revelada no es solo la sorpresa inicial, es también ese atisbo de incredulidad. Ese momento en el que uno piensa, esto no puede estar pasando. Y Khan, a pesar de su aparente fortaleza, también pasa por esa fase. Su expresión puede oscilar entre la perplejidad, una ligera tristeza e incluso una pizca de rabia contenida. Pero lo que prevalece, lo que más nos llega, es esa sensación de desconcierto, de verse perdido en un terreno que hasta ayer conocía a la perfección. Y la belleza de estas historias turcas de las que tanto nos gustan, es precisamente esa profundidad emocional. No se quedan en la superficie. Nos muestran las grietas en la armadura de los personajes, las dudas que los asaltan, las heridas que les causan los acontecimientos. El impacto de Demet en Khan no es solo una cuestión de argumentos de guión, es una exploración de la fragilidad humana, de la forma en que las decisiones de los demás pueden alterar radicalmente nuestro propio destino. Ahora pensemos en cómo este cambio va a afectar a sus interacciones futuras. Si él se entera de que hay una razón concreta detrás de la partida o el cambio de Demet, su reacción podría ser diferente. Podría ser una búsqueda de confrontación, un intento de entender o incluso de revertir la situación. Pero si el cambio es abrupto y sin explicaciones claras, la reacción de Khan podría tornarse más introspectiva, más enfocada en su propio dolor y en la reconstrucción de su mundo. La forma en que los guionistas han manejado esta primera reacción es magistral. No se apresuran, dejan que el espectador sienta el peso de la noticia junto con el personaje. Vemos cómo lucha por mantener la compostura, cómo intenta disimular su malestar, pero es un esfuerzo vano. La verdad es que este suceso lo ha tocado en lo más hondo, y eso se nota en cada plano. Y no olvidemos que Khan, como personaje, tiene una historia previa. Ha pasado por sus propios conflictos, por sus propias pérdidas. Este nuevo golpe, si bien doloroso, también podría ser una oportunidad para que él muestre esa resiliencia que sabemos que posee. Sin embargo, la primera reacción es la que marca la pauta, la que nos da la pista de la magnitud del impacto. Es interesante también considerar la perspectiva de Demet. Aunque hoy nos centramos en Khan, la decisión de Demet no surge de la nada. Y es probable que ella también tenga sus motivos, sus propias luchas. Pero para Khan, en este momento, la prioridad es asimilar esta nueva realidad. Su mundo ha dado un vuelco y su primera reacción es un reflejo fiel de ese sismo emocional. Lo que hace que este momento sea tan potente es que choca con la expectativa que teníamos. Quizás muchos esperábamos que Khan reaccionara de una manera más predecible. Pero los guionistas han optado por algo más complejo, más humano. Una reacción que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre cómo hemos enfrentado nosotros los imprevistos en nuestras vidas, los cambios que nos han sacudido. Piensen en ese instante en que al enterarse, Khan se queda inmóvil. Los sonidos de su alrededor parecen apagarse. Su mirada se pierde. Es un momento de soledad absoluta, a pesar de estar rodeado de personas. Es la soledad que provoca la conmoción, la que nos obliga a confrontar la realidad, por dura que sea. Y esta soledad es palpable, la sentimos como espectadores. La primera reacción revelada de Khan ante el cambio de Demet es, en esencia, la de un hombre que se enfrenta a la incertidumbre de forma cruda y directa. No hay artificios, no hay disfraces. Es él con su vulnerabilidad expuesta, tratando de entender lo que ha sucedido y, sobre todo, qué va a ser de él a partir de ahora. Y es precisamente esa autenticidad en su reacción lo que lo hace tan cautivador y a la vez tan desgarrador. Así que, mis queridos, hemos explorado juntos las profundidades de esta conmoción. Hemos analizado esos gestos sutiles, esas miradas cargadas de significado, que nos revelan el impacto devastador que el cambio de Demet ha tenido en Khan. Hemos visto cómo su mundo se tambalea, cómo sus planes se desmoronan, y cómo su primera reacción, lejos de ser un estallido de furia, es una muestra de profunda vulnerabilidad y desconcierto.
Este es solo el principio de lo que está por venir, y sin duda, la evolución de Khan ante esta adversidad será uno de los puntos clave de la trama. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Khan? ¿Cómo creen que manejará esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al filo del asiento, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas para que también se sumen a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más análisis que nos harán soñar despiertos. Hasta pronto.